Buenas noches, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Vamos a seguir hablando un poco de la acción cambiaria. El episodio de hoy pues continúa con lo que es la acción cambiaria. En la segunda vamos a hablar un poco ya de adentrarnos un poquito a los medios de defensa que se pueden interponer ahí, que los legaliza el Código de Comercio. Bueno. Bueno, creo que aquí nos habíamos quedado, ¿verdad? Hemos quedado por aquí. Bueno, las excepciones, pues ustedes saben, ustedes ya pues, tuvimos la oportunidad de hablar un poquito de este tema en Procesal Civil 1. Las excepciones fundamentalmente son medios de defensa que utiliza prácticamente el ejecutado, en este caso, el demandado en un proceso de conocimiento, en un proceso ejecutivo, pues es el ejecutado, para depurar el proceso o para pretender destruir la acción del ejecutante, ¿verdad? Por algunos presupuestos que están establecidos en la ley. Estas se interponen dentro de los 5 días después de admitido el trámite de la demanda, después de que el juez realiza el embargo en audita parte, y que se le da 5 días a la persona del ejecutado para que busque oposición. Entonces, en esos 5 días donde se deduce oposición, pues se pueden hacer valer estas excepciones. Cuando hablamos de la incompetencia del juez, pues primero hay que ubicarnos en el artículo 619. Ahí en el artículo 619 vamos a ir de... Dice el artículo 619, contra la acción cambiaria solo podrán oponerse las siguientes excepciones y defensas. Bueno, entre estos medios de defensa, en la materia de juicio ejecutivo, pues hay varias excepciones. Hay un par de compañeros que quieren ingresar, voy a dejarlos entrar. Bueno, les decía, bueno, cuando hablamos de la incompetencia del juez, recordémonos que cuando hablamos de la incompetencia del juez es que el juez ante el que deducimos, al que promovemos la demanda ejecutiva, en la vía de la acción cambiaria, en vía directa o de regreso, no es el juez competente, ¿verdad? Carece de competencia. Puede carecer de competencia, por ejemplo, por razón de la cuantía, ¿verdad? Que nosotros querramos promover un juicio de 100,000 quetzales ante el juez de paz, ¿verdad? Cuando sabemos que su competencia se limita a una cantidad menor y pues sería un juez incompetente. O que intentáramos la acción ante un juez que no sea el competente por razones por ejemplo, como es una acción personal que lo estemos intentando ante un juez totalmente distinto. Entonces aquí, si el juez carece de competencia, sea por razón de la materia, del turno, de la cuantía, del grado, etcétera, entonces se interpone esta excepción de, excepción de incompetencia, porque el juez no es el competente. No sé si tenemos alguna duda en cuanto a la competencia del juez, por favor.
Nolik. Nolik. Bueno, vamos a hablar ahora de la falta de personalidad del actor. Nosotros confundimos la falta de personalidad a veces con que el sujeto que nos está demandando no tiene la identidad para podernos demandar, ¿verdad? Pero no es así. La falta de personalidad va focalizada, va concentrada eh, para establecer que la persona que nos está demandando o la cual demandamos, pues no carece de las facultades suficientes para poder demandarnos en juicio. O sea, no tiene los atributos necesarios, ¿verdad? No tiene las facultades respectivas, ¿verdad? Nosotros venimos y estamos, por ejemplo, demandando, en este caso, la falta de personalidad del actor podría determinarse cuando el actor no es la persona legitimada, por ejemplo, a través de una cola de endosos para poder, no es el beneficiario, no es el último tenedor, ¿sí? Por ejemplo, es el título, el primer beneficiario quiere reclamar su pago y él ya no tiene en su poder el título porque lo ha endosado, ¿verdad? Entonces, esa falta de facultades se deben a que el sujeto ya no tiene cómo poder cobrar el título. Si nosotros no vamos a un juicio ordinario común, un juicio ordinario de conocimiento, por ejemplo, y planteamos un juicio de reivindicación de la propiedad, cuyo objetivo es que la persona del actor en algún momento determinado fue desposeído de un bien por la fuerza, y él quiere recuperarlo, quiere que ese bien regrese a su patrimonio. Entonces, ¿cómo hace él? A través de un juicio ordinario de reivindicación de la propiedad. Pero supongamos que él demanda en reivindicación a la propiedad a una persona que no tiene en posesión, una persona que no tiene posesión ese bien, que no lo tiene bajo su poder. Entonces ahí esta excepción podría cuajar de manera perfecta, porque la persona no tiene legitimación activa, es decir, no tiene alguno de los requisitos que la legitiman para que nosotros podamos reclamarle ese derecho. En este caso, cuando hablamos de falta de personalidad en el actor, tendríamos que establecer que la persona que pretende ejercer la acción cambiaria en contra de nosotros, ¿sí? Esa persona no tiene las facultades que la ley determina para que él pueda promover la acción cambiaria. Y estas facultades deben determinarse con relación a la legitimación subjetiva que ese sujeto tenga para poder demandar, ¿sí? Nosotros podemos alegar la falta de personalidad porque ese sujeto no está legitimado a través de una cola de endosos. Es lo más común, que el sujeto no esté legitimado, que el sujeto es un título nominativo y no aparece inscrito en el registro respectivo, por ejemplo. Entonces podríamos interponer esa falta de personalidad en el actor. Él aduce ser beneficiario, pero cuando se chequea el registro en un título de crédito nominativo nunca hizo esa transmisión. Entonces, por lo tanto, no, el sujeto no está legitimado para demandar. No tiene legitimación. ¿Verdad? Si nosotros hablamos de un título al portador, no creo que haya tanto el problema, pero si fuera un título a la orden, el sujeto que pretende promover la acción es un sujeto al que no se le endosó nunca el título. Lo tiene en su poder físicamente, ¿sí? Se le transmitió bajo alguna forma, bajo una sesión ordinaria, bajo entrega del título, una simple sesión, pero no está legitimado de conformidad con la ley. Entonces, en ese caso en particular, ese sujeto no tiene legitimación activa porque de conformidad con las reglas del título de crédito, con las reglas de la circulación, por alguna circunstancia, esta persona no tiene legitimación para poder actuar. No sé si hay alguna duda en cuanto a esta falta de personalidad en el actor.
Bueno, hay otra excepción. Dice la que se funde en el hecho de no haber sido el demandado quien suscribió el título. Esta, desde mi óptica particular, debería ser falta de personalidad. Debe de incluirse en la anterior. Porque tiene su génesis, su origen en que un título de crédito nace a la vida jurídica con la firma. Si la firma no es la del obligado principal, entonces el sujeto que está legitimando como pues no está reclamado a poder pagar, ¿verdad? Bueno, entonces, recapitulando un poquito esto, perdí un poquito la concentración porque había unos compañeros que estaban ya metiéndose, querían ingresar al curso. Entonces, esta se funda esta excepción en el hecho de no haber sido el demandado que suscribió el título. Cuando nosotros estamos demandando, ¿a quién demandamos? Cuando pretendemos que nos paguen el título de crédito, si vamos a ejercer la acción cambiaria en la vía directa, pues vamos contra el principal obligado, el librador o el librado. Si vamos a la vía de regreso, con cualquier otro endosatario, ¿verdad? Entonces, eh, aquí lo que se alega es que la defensa del ejecutado, en este caso el que tiene que pagar, lo que va a alegar es que él nunca suscribió el título. ¿Sí? Nunca suscribió el título. O sea, lo que alegamos aquí es que la firma no es la del obligado principal. O sea, no está legitimado a pagar porque esa no es su firma. ¿Sí? ¿Quién es el obligado principal? El librado es el obligado principal. Entonces, en este caso, la firma no corresponde. ¿Y cómo vamos a nosotros a deducir que la firma no es de él? Pues sencillo, ¿verdad? Él tendría que probarlo a través de... No, él no puede simple y llanamente decir, bueno, esa no es mi firma, sino que tendría que practicar la prueba idónea, en este caso, que es un peritaje grafotécnico. Un peritaje grafotécnico para establecer si los grafismos, porque así se le llama a la escritura, un trozo de papel, una hoja de papel, se llama grafismos, para determinar que los grafismos que obran esa, en ese título no corresponden a su persona. ¿Sí? Para eso había que practicar una prueba de grafotecnia. Entonces se tendría que solicitar que se practique, y esas pruebas son realmente, llevan mucho tiempo. Entonces en este caso habría que eh, obtener alguna copia. A veces las de la grafotecnia se pueden practicar a copia del título y sería importante establecer, porque esa es la prueba base. Esa es la prueba base. El que alegue que no es su firma tendría que hacerlo a través de la actividad probatoria y el elemento de prueba correspondiente, idóneo para determinar las circunstancias, es un peritaje de grafotecnia, un peritaje grafotécnico. Un grafotécnico es un perito en la escritura, el que va a analizar los trazos de la escritura y va a determinar si esos trazos, si la grafía que está ahí corresponde o no a la persona que suscribió, a que se le atribuye haber suscrito el título. Pero si no es, entonces esa excepción pues surte todos los efectos. Pero esta debería estar reenglobada o debería de englobarse en lo que es la falta de personalidad. Es más una falta de personalidad que otra cosa. Pero en fin, el legislador así lo quiso, así lo reguló de esta forma, de esta forma tan ambigua, ¿verdad? Pero igual está ahí y se puede hacer valer. ¿Hay alguna duda en cuanto a esto? Muy bien, vamos a seguir. Bueno, recuerden ustedes que una de las características especiales del derecho civil y del derecho comercial, del derecho mercantil, es que los sujetos tienen que tener capacidad de ejercicio. Tienen capacidad de ejercicio las personas que han cumplido 18 años
al tenor de lo que establece me parece que es el artículo 9 del Código Civil. ¿Alguien quisiera consultar el artículo 9 del Código Civil? Yoli. Léalo, por favor. El artículo 9. Incapacidad. Los mayores de edad que adolecen de enfermedad mental que los priva de... 8. El artículo 8. ¿Cuál? El 8. Capacidad. Artículo 8. La capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. Son mayores de edad los que han cumplido 18 años. Los menores que han cumplido 14 años son capaces para algunos actos determinados por la ley. Lea el artículo 9, por favor. Artículo 9. Los mayores de edad que adolecen de enfermedad mental que los priva de discernimiento deben ser declarados en estado de interdicción. Pueden asimismo ser declarados en estado de interdicción las personas que por abuso de bebidas alcohólicas o de estupefacientes se exponen ellas mismas o exponen a sus familias a graves perjuicios económicos. La declaratoria de interdicción produce, desde la fecha en que sea establecida en sentencia firme, incapacidad absoluta de la persona para el ejercicio de sus derechos, pero los actos anteriores a tal declaratoria pueden ser anulados si se probare que la incapacidad existía notoriamente en la época en que se verificaron. Bueno, existen algunas enfermedades que aparentemente se puede ver a una persona que tenga lucidez mental, actúe de una forma normal, pero se puede determinar que esté privado del discernimiento. Entonces, para poder probar este tipo de circunstancias necesitamos un examen de naturaleza psiquiátrica, una pericia de naturaleza médico-forense de carácter psiquiátrico, para determinar que ese sujeto está incapacitado, no tenía capacidad, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, que ese sujeto no estaba en el pleno uso de sus facultades mentales y volitivas cuando suscribió el título. Entonces, en ese caso, si el sujeto no estaba en el pleno uso de sus facultades mentales y volitivas, entonces nosotros interponemos esta excepción de que el demandado fue incapaz, ha sido incapaz de suscribir el título, ¿verdad? Acuérdense que uno de los requisitos especiales es que la persona, para contratar o obligarse, el sujeto tiene que estar en el pleno uso de sus facultades mentales y volitivas, ¿verdad? Veamos el artículo 6, por favor, a ver. Giselle, Cepeda. Artículo 6 del Código de Comercio. Del Código de Comercio, Lic. Artículo 6. Capacidad. Tienen capacidad para ser comerciantes las personas individuales y jurídicas que conforme al Código Civil son hábiles para contratar y obligarse. Muy bien. Ya leímos el artículo 9 del Código Civil. Hoy, por favor, leamos el 1254. Por favor, Giselle. El 1254 del Código Civil. (1254) Toda persona es legalmente capaz para hacer declaración de voluntad en un negocio jurídico, salvo aquellas a quienes la ley declare específicamente incapaces. Muy bien. Entonces, la capacidad. Acuérdense que uno de los requisitos del negocio jurídico y que también son atractivos para esta parte del Código de Comercio es que el sujeto tiene que tener capacidad de ejercicio, ¿verdad? Si no tiene capacidad de ejercicio, si nosotros probamos, entonces esta excepción
Este medio de, recuérdense que la naturaleza jurídica de una excepción es que es un medio de defensa. Entonces, este medio de defensa, el idóneo para determinar que una persona está en el momento de haber suscrito el título, era un incapaz. Pero esa circunstancia, ante esa excepción, debería prosperar por esos motivos. Bueno, también tenemos la excepción de falta de representación o de facultades suficientes de quien haya suscrito el título a nombre del demandado. Bueno, aquí habría que analizar muy bien de que hay una persona que pudo haber creado algún título a través de una representación del derecho común, que es el mandato, y esta persona suscribió un título por cuenta de otro, su mandante le otorgó a su mandatario facultades, pero este suscribe el título y no tiene facultades. Cuando vamos a analizar las facultades que tiene el mandato, llegamos a establecer que no le dio facultades el mandante al mandatario para que pudiera suscribir títulos de crédito por su cuenta. Entonces, lo suscribió invocando el mandato, pero cuando se analiza las facultades que este sujeto tiene, no tenía facultades para suscribir el título, por lo tanto, entonces, en este caso, se puede interponer la excepción de falta de representación por falta de facultades suficientes de quien haya suscrito el título en nombre del demandado. Otra situación importante es que aquí también hay una figura que se llama la representación aparente. Nosotros la vimos en su oportunidad, que la representación aparente era una figura por la cual pues, un sujeto representante aparente, otorga una representación a otro sujeto o denominado representado aparente para que éste suscriba un título de crédito por cuenta de aquel, y este título de crédito tiene que ser certificado por el representado aparente. ¿Sí? Eso lo vimos en su oportunidad, la representación aparente. ¿Verdad? En este caso en particular, el artículo 406 del Código de Comercio dice que por cualquier concepto suscribe un título de crédito en nombre de otro, sin facultades legales. ¿Podría leerme a alguien el 406? A ver, Alba, 406 del Código. Ajá. Ahorita leo. Artículo 406, representado aparente, perdón. El que por cualquier concepto suscriba un título de crédito en nombre de otro, sin facultades legales para hacerlo, se obliga personalmente como si hubiera actuado en nombre propio. La ratificación expresa o tácita de los actos a que se refiere el párrafo anterior, por quien puede legalmente autorizarlos, transfiere al representado aparente, desde la fecha del acto que se ratifica, las obligaciones que de él nazcan. Es tácita la ratificación que resulte de actos que necesariamente impliquen la aceptación del acto mismo o de cualquiera de sus consecuencias. La ratificación expresa puede hacerse en el mismo título de crédito o en documento diverso. Aquí sucede que yo suscribo un título en nombre de Alba, suscribo un título de crédito, una letra de cambio, pero Alba nunca ratificó ni tácita ni expresamente la letra de cambio. Expresamente, al haber consignado una razón en el título donde venía y aceptaba que yo lo había suscrito en su nombre. Y tácita es que comparezca a realizar un acto del cual no podría realizar si es que el título no fue suscrito en su nombre, por ejemplo, comparecer a pagar intereses o pagar el importe total de la letra, ¿verdad? En este caso en particular, si no existe esa ratificación, entonces ahí se puede deducir esa excepción de falta de representación o de facultades suficientes de que haya suscrito el título en nombre del demandado. Aquí hay dos excepciones. O invocamos la falta de representación o falta de facultades suficientes de que haya suscrito el título. Cuando hablamos de un mandato otorgado a través del derecho común, del derecho ordinario, del derecho civil, y si no tiene facultades para poder
suscribir un título de crédito, para poder girar un título de crédito, el mandante en nombre de su mandante, el mandatario en nombre de su mandante, entonces interponemos la falta de facultades suficientes de quien la haya suscrito. Y si no, se interpone la falta de representación cuando la representación no existe. Un sujeto gira un título y no está facultado para poderlo girar, ¿sí? Porque o estamos demandando a quien en ningún momento ratificó la representación aparente ni realizó actos exteriores que denoten, que demuestren, que establezcan signos o señales que ningún representante aparente los haría, pues, si no ratifica si no ratifica el representante aparente, por ejemplo, realiza actos de los cuales no podía realizar si es que no está ratificando tácitamente el título, ¿verdad? Como por ejemplo pagar intereses o pagar parcialmente la cantidad, etcétera. Entonces, en ese caso, la excepción idónea, el medio de defensa idóneo, es la falta de representación o de facultades suficientes de que haya subido el título en nombre del demandado. No sé si hay alguna duda. Bueno, aquí hay otra excepción que se denomina, dice, las fundadas en la omisión de los requisitos que el título debe... Permítanme. Hay unos que están entrando un poquito tarde, ya casi las 7 de la noche, ¿verdad? Tengo que haber tenido algunos problemas de conexión. Bueno, entonces esas excepciones nosotros podemos... están tituladas como las fundadas en la omisión de los requisitos que el título debe contener y que la ley no presume expresamente. Existen algunos requisitos, recuerda que nosotros analizamos el artículo 386 y hay una institución en materia cambiaria que se llama facultad de llenar requisitos. Entonces, recuérdense que nosotros establecimos en esa oportunidad cuando explicamos que, por ejemplo, se puede suplir, por ejemplo, el lugar y fecha de creación del título y el lugar y fecha de cumplimiento de los derechos del título, pues que había realmente, se permite al tenedor del título pues llenar esos datos. Y en esa oportunidad que explicábamos los requisitos generales y los particulares, aquí nos estamos refiriendo a los requisitos generales de los títulos de crédito. Y en esa oportunidad, pues hay requisitos que son insubsanables. Como por ejemplo el nombre del título de que se trate, ¿sí? Ese no... Nombre del título de que se trate. Ese no es insubsanable. Los derechos que el título incorpora tampoco se pueden subsanar y tampoco la firma, ¿verdad? Eso no pueden subsanarse, ¿verdad? Si en algún momento determinado o algún título, también hay requisitos particulares, ¿verdad? Propios del título en sí, como por ejemplo el cheque. El cheque va a ser muy difícil porque vienen formularios preredactados, pero una letra de cambio de un pagaré pudieran haber requisitos propios, particulares, que no estén tampoco. Entonces ahí el medio de defensa adecuado es interponer esa excepción que está fundada en la omisión de requisitos que el título debe contener y que la ley no presume expresamente. Se puede interponer esa excepción y el objetivo de estas excepciones, hasta donde vamos ahorita, es que la demanda sea rechazada, ¿verdad? Porque no cumple con estos presupuestos que nosotros venimos analizando. De aquí el presupuesto del que hablamos es que a él se da la omisión de requisitos que la ley no presume y que provocan la nulidad absoluta del título. Entonces, ¿tienen alguna pregunta en cuanto a este tema en particular, esta excepción? Bueno. Bueno. Para esto sería bueno que nosotros analizáramos, para analizar, dice la alteración del texto del título sin perjuicio de lo dispuesto respecto de los signatarios posteriores a la alteración.
¿sí? Acuérdense que con esto de la alteración, hay que tener mucho cuidado. Porque cuando nosotros estudiamos esto al principio del curso, llegamos a establecer en esa oportunidad nos habla algo de la alteración. El artículo 395 establece, dice, en caso de alteración del texto de un título de crédito, los signatarios posteriores a ella se ligan según los términos del texto alterado y los signatarios anteriores según los términos del texto original. Cuando no se pueda comprobar si una firma ha sido puesta antes o después de la alteración, se presume que lo fue Entonces, cuando hay un título que está alterado, ¿sí? Entonces se puede interponer esa alteración, ¿sí? A menos de que el otro sujeto al cual nosotros le estamos interponiendo la excepción, demuestre que nosotros ya conocíamos que esa alteración existía y que nosotros nos obligamos con posterioridad a la alteración, que nosotros ya conocíamos esta alteración. Y que no obstante, porque la ley permite que alguien pueda endosar un título alterado, pueda endosar, ¿sí? Cuando no se puede establecer si una firma fue puesta antes o fue después, aquí lo dice, que fue después de la alteración, ¿verdad? Que se presume que fue hecha antes, ¿verdad? Entonces, bajo estas circunstancias, esta es la excepción idónea, la excepción eficaz, cuando se trate de una alteración del texto de un título. Cuando se altera el texto de un título es que se trata de cambiar la cantidad con otra grafía, con otra tipo de escritura, la fecha, la cantidad, la cantidad escrita en cifras o en letras. Entonces nosotros, en primer lugar, una vez hablábamos con el licenciado Jorge al principio del curso, no me dejará mentir él, que tocamos este tema, que él decía que es muy difícil y prácticamente hasta imposible, pues que un banco vaya a pagar un cheque alterado. Y tiene toda la razón, así es, los bancos no pagan cheques alterados. Pero esto pudiera más bien darse en cualquier otro tipo de título que no esté sujeto a al sistema bancario nacional, por ejemplo, como un vale, un pagaré. En ese tipo de casos, pues cuando existe una alteración, entonces se va a interponerle esa excepción. Pero si existe prueba fehaciente, si se desprende de la demanda, o si se desprende de los medios de convicción que acompañan a la demanda, que la persona del ejecutado, que en este caso es el principal obligado, uno de los obligados en vía de regreso, los que tienen que pagar el título o aceptar el título, que se han negado a pagarlo o aceptarlo, de que ese sujeto conocía la alteración, conocía que había una alteración y se obligó, según los términos de esa alteración, entonces esta excepción deviene totalmente improcedente. El juez la va a declarar sin lugar, pero para eso tiene que haber algún elemento de prueba que permita demostrar de una forma clara, de una forma expresa, que este sujeto que interpone la excepción se obligó según los términos del texto alterado. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a esta excepción? Bueno, todo está claro entonces. Licenciado Jorge, ¿alguna acotación? No, Nick, no, ninguna. Ok, gracias. Bueno, sigamos avanzando. Aquí hay otra excepción que esta es un poquito más, como más fácil de poder discernir, ¿verdad? Dice las relativas a la no negociabilidad del título. Y aquí esto es evidente, es obvio. Hay un título de crédito, ¿verdad? El título de crédito tiene la cláusula no negociable, no a la orden, o aquella cláusula de no transmisibilidad que tenía, ¿se recuerdan? Que
las obligaciones, ¿cómo se llama? El certificado de depósito, ¿verdad? Podía tener cláusula de no transmisibilidad, que es distinta a la cláusula no negociable, o que es propia de los cheques, o no la orden, que también es propia de algunos otros títulos. Entonces, cuando esa cláusula existe, y no obstante que existe esta cláusula, el tenedor o beneficiario endosa el título a otro sujeto, al sujeto A, al famoso sujeto A, hemos hablado del sujeto A, B, C y D, pero quedamos de caso que fue el sujeto A, y este sujeto promueve la acción cambiaria, nos demanda para que nosotros como librados, pues le paguemos una letra de cambio, o más un pagaré, y tiene la cláusula no negociable. Entonces, nosotros le interponemos esta excepción de la relativa a la no negociabilidad del título, porque él no me puede venir a cobrar el título. ¿Por qué? Porque tenía cláusula de no negociabilidad. Quiere decir que él, beneficiario primitivo del título, no podía endosar ese título. No podía endosarlo. ¿Por qué? Porque tenía esa cláusula que impide, cuando existe esa cláusula no negociable, esa cláusula no a la orden, esa cláusula de no transmisibilidad, esto significa que el título no se puede endosar, que el beneficiario del título no puede transmitir su calidad de beneficiario a otro ulterior sujeto, no le puede transmitir el título, y entonces si se lo transmite, no obstante que existe esta cláusula, no se percató, lo hicieron de forma rápida, de una forma celérica, de una forma intempestiva, no se dieron cuenta de esa circunstancia, entonces la persona del demandado, que en este caso es el que tiene que pagar, que es el librado, principal obligado, él va a interponer esa excepción. ¿Por qué? Porque no era permitido que este título se negociara porque el librador incluyó en el título la cláusula de no negociabilidad o no la orden, y por esa circunstancia el título no es susceptible de poderse cobrar bajo estas circunstancias. ¿Alguna duda? Bueno, pues vamos a quedar por aquí. Afortunadamente ya nosotros casi terminamos el programa y todavía tenemos clase el martes, el miércoles y mañana. Entonces mañana voy a terminar de explicar estas excepciones. La otra semana vamos a platicar un poco de las acciones extracambiarias y ahí vamos a terminar el curso, que es la parte final del curso. No sé si tienen alguna duda con respecto al curso, a la clase de hoy. Les voy a suplicar que no se vayan a desconectar porque aquí hay un listado de asistencia que yo quiero que ustedes se apunten en él, ¿verdad? Aquí está en el chat. Por favor, todavía los que no se han apuntado, pues les ruego que se apunten. No, ahorita no. Por Cuando salga mejor. favor, ve que le apague su micrófono, está encendido. Gracias. Bueno, entonces, ¿hay alguna duda? A ver, por favor, a ver, Kim Lima, ¿hay alguna duda? Buenas tardes, Lick. No, ninguna. Todo está tan claro puede estar todo, que se entiende tan claramente. ¿Será que soy el mago de las exposiciones, yo? El rey del arte de la comunicación clara y lógica. Es un Master League. Bueno, a ver, licenciado Jorge, ¿habrá alguna duda? No, Lick. El examen es una duda, Lick. El examen va a venir fácil, ustedes. No se preocupen por eso. Siempre, ustedes saben que los exámenes no son muy difíciles conmigo. A ver, si no hay ninguna duda, entonces yo me voy a despedir de ustedes. Ya son las últimas clases. Esperemos que logremos culminar este curso de una forma adecuada. Ya creo que es nuestra tercera oportunidad estando juntos. Creo que ustedes son un grupo especial de compañeros, digamos, en una oportunidad realmente fueron mi primer grupo de estudiantes. Yo fui el primero que me tiré a la virtualidad con aquel canal de Facebook que hablamos y dábamos clases, ¿recuerdan? Cuando comenzamos. Y yo tomé la batuta de esto y muchos me siguieron, muchos utilizaron el canal y qué bueno pues que logramos ser pioneros en esto, ¿verdad? Bueno, entonces por el momento eso ha sido todo, pues yo les auguro muchos éxitos.
Les mando un saludo y afectuoso saludo cordial. Vamos a tomar esto, la última fase, vamos a ir así poco a poco, porque es un tema pues que es, no me lo quiero comer en una sola clase, quiero que entendamos. O sea, lo importante para mí es dar calidad, no cantidad. Y creo que se presta para que expliquemos bien la acción cambiaria, las acciones extracambiarias, de una forma bastante pausada, para que podamos discernirla mejor, para que podamos entender mejor y que los videos sean más cortos y ustedes puedan entender mejor. Cualquier cosa, pues también estoy a la orden, me pueden ubicar en el chat o a mi teléfono para lo que pueda servirles. Por el momento vamos a terminar la grabación.